Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y cuando esté ahí, hermanos, confírmeme con un amén. El apóstol Pablo, hermanos, aleluya, trabajó en esta iglesia de Filipos, los filipenses, mis hermanos. Les predicó la palabra del Señor por un buen tiempo. Y esta iglesia, hermanos, fue una iglesia, hermanos, muy obediente. Una iglesia, hermanos, que fue la que ayudó al apóstol Pablo durante mucho tiempo y mostró el amor de Dios en su vida. Y eran obedientes, hermanos, a lo que el apóstol Pablo les mandaba. Era una iglesia, hermanos, pues en su primer amor, una iglesia, hermanos, que usted puede leer la palabra y así, hermanos, se entera quién era la iglesia, hermanos, de los filipenses. Y el apóstol Pablo, hermanos, les da un mandato cuando se está también despidiendo de ellos y dice así el versículo 12, estamos ahí, mis amados hermanos. Dice la palabra: por tanto, o sea, por esto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y qué dice, hermanos? Léalo conmigo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dando gloria a Dios, hermanos, tome su lugar, amén. No solamente, hermanos, cuando el apóstol Pablo, hermanos, estaba ahí, obedecían como queriendo agradar al apóstol Pablo, no. Ellos habían entendido el evangelio, habían entendido la palabra de Dios. Y no importaba, hermanos, que el apóstol Pablo no estuviera ahí, ellos eran obedientes a la palabra de Dios, porque el temor de ellos no estaba, hermanos, hacia el apóstol Pablo. Ellos habían entendido que el temor de Dios, hermano, debería estar en su corazón y debían de temer a Dios ante todas las cosas. No esperando, hermanos, a que el hombre lo esté cuidando, no, aleluya, sino Dios nos está viendo siempre y Él debe ser nuestro temor y Él debe ser nuestro miedo. Amén. A veces nos cuidamos, hermano, de que la gente, hermano, que conocemos no nos vea que andamos en el mal, pero nuestro Dios, hermano, nos puede ver en todo lugar y en todo momento. No nos podemos nosotros esconder de Él. Y el Señor, hermano, quiere que seamos obedientes a su palabra, hermano, siempre, donde quiera, hermanos, que estemos. Y estamos hablando aquí, hermanos, que nos ocupemos de nuestra propia salvación. Es importante, hermano, que usted, aleluya, se preocupe porque cada uno de nosotros, hermanos, seamos salvos. ¿De qué me beneficia, hermano, aleluya, si mi hermano es salvo y yo no lo sea? ¿De qué me beneficia, hermanos, que todos ustedes alcancen la salvación y ya no lo sea? Amén. Entonces, hermano, yo creo que cada uno de nosotros debe de interesarnos, debemos de preocuparnos porque nosotros también alcancemos la salvación, hermanos, que Dios ha prometido a aquel que le sirva. Aleluya. Entonces, hermano, la salvación es un regalo, hermanos, de nuestro Dios y debe tener mucho valor en la vida de cada uno de nosotros. No porque sea un regalo y porque la salvación sea gratuita la vamos a descuidar. No, mis hermanos, ha sido un regalo, hermanos, porque nosotros no podíamos pagarla, no podíamos comprarla, aleluya, y el Todopoderoso decidió pagarla por ti, por mí, para que tú la alcanzaras, aleluya, pero es de gran valor y debe de ser de gran valor, hermanos, en nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, sucede en nuestra vida que nos sentimos, hermanos, cómodos, ¿verdad?, en la fe, y obramos, hermanos, todo como que es una rutina, como que todo, hermano, aleluya, es igual siempre, y no hay esa emoción, hermanos, en nosotros, de que venimos a la casa de Dios, y de que aquí está la presencia de Dios, y de que aquí, hermano, aleluya, puedes escuchar la palabra, que te puede ayudar, hermanos, para cobrar ánimo, para seguir buscando, hermano, aleluya, la presencia de nuestro Dios, que debe estar en cada uno de nosotros, cada día. A veces, hermano, pues venimos a la iglesia, hermanos, porque sabemos que es bueno, claro que sí. Sabemos, hermano, aleluya, que aquí se mueve la presencia de Dios. Sabemos, hermano, que aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero a veces, hermanos, sabemos que venimos a la iglesia porque es domingo, porque es martes, porque es viernes, pero no hay ese interés, hermanos, de estar nosotros en este lugar. No hay ese interés, hermanos, de venir ya con ese corazón abierto a escuchar la voz de Dios. Incluso, hermanos, venir contentos, gozosos, porque venimos a traerle, hermano, nuestra mejor adoración a nuestro Dios. Venimos a darle algo, no solamente, hermanos, a pedir o a querer recibir. También nuestro Dios quiere recibir, aleluya, tu adoración, tu alabanza.
que nos humillemos delante de su presencia, mi hermano, que roguemos al Señor por cada uno de nosotros, no por las cosas materiales, por la salvación. Las cosas materiales, hermano, las podemos alcanzar. Las cosas materiales, hermano, aleluya, el Señor nos las puede dar como algo secundario, pero lo primordial, lo más importante, hermano, es la salvación de nuestra alma. Eso, hermano, es lo que debe interesarnos a nosotros en todas las cosas, hermano. Todo lo que podamos obtener, hermano, cuando llega la muerte, todo eso, hermano, aquí se va a quedar. Todo esto es pasajero, pero la vida eterna, hermano, aleluya, con Jesucristo, eso es lo que realmente, hermanos, debe interesarnos a cada uno de nosotros. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermano, aleluya, tenemos que tener la convicción de que venimos a este lugar, hermanos, aleluya, porque queremos agradar a Dios, porque queremos, hermano, aleluya, alcanzar la salvación que ha sido dada, hermanos, por nuestro Dios para todo aquel que crea, mis hermanos, aleluya. La iglesia, hermanos, en Filipos, como les comentaba al principio, era una iglesia, hermanos, muy obediente. Era una iglesia, hermanos, disciplinada, que eran obedientes, hermanos, buscando la presencia de Dios y obedeciendo los mandamientos, hermanos, de la palabra de Dios. No debemos, hermanos, de perder, ¿verdad?, la conexión de la obediencia que Cristo mostró. Dice la palabra, hermanos, que Cristo fue obediente ¿hasta dónde, hermanos? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, muchos de nosotros, hermanos, no queremos sufrir nada, no queremos batallar nada. Y es el más grande ejemplo para nosotros, hermano, que nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Incluso, hermanos, seamos amenazados de muerte. Que digan, ya no prediquen más en ese nombre, los matamos. Usted debe ser obediente hasta la muerte, porque es necesario, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el temor de nosotros no debe ser, hermanos, perder esta vida, sino el temor de nosotros debe ser, hermanos, perder la salvación que Dios nos quiere dar, que Dios nos quiere regalar, mis hermanos. Mire, el apóstol Pablo, hermanos, aleluya, les está escribiendo a los filipenses, la iglesia de Filipos, les está diciendo, hermanos, que él espera que seamos, hermanos, seguidores de Cristo. Y él se puso como ejemplo, hermanos, pero mirando a Cristo dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Si él estaba mirando, hermanos, el ejemplo de Cristo Jesús, y les estaba haciendo la invitación a que imitáramos, hermano, al Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, nuestro Señor, mis hermanos. Y la encargación, miren el encargo que el apóstol les da a la iglesia, dice, ocúpense, no estén de ociosos. Eso quiere decir esta palabra, que estemos ocupados, hermano, en nuestra salvación. Amén. Porque a veces, hermanos, dedicamos mucho tiempo, hermano, aleluya, a todo lo material, a todo lo terreno, y lo que nos sobra lo ocupamos, hermano, en las cosas de Dios. Y aquí el apóstol, hermanos, el encargo es, ocupaos en vuestra salvación. Amén. El apóstol, hermanos, mire, quiero que entendamos estas palabras. El otro día mi hermano Miguel bien decía, hermanos, que la salvación ya está pagada, pero que nosotros tenemos que pagar un precio. Y el precio, hermanos, no es por la salvación. El precio que nosotros, hermanos, pagamos, aleluya, es nuestra disciplina, hermanos, aleluya, para alcanzar aquello que se nos ha prometido. Quiero que entienda, hermano, usted eso, porque la salvación nadie de nosotros, hermano, la puede pagar. ¿Sí me voy a entender, verdad? Entonces, hermano, aleluya, miren, dice la palabra aquí, ocuparnos, aleluya, es para estar, hermanos, aleluya, trabajando en lo que Dios nos ha mandado. Porque la salvación, hermanos, no la podemos pagar, pero sí necesitamos, hermanos, poner nuestro esfuerzo en nuestras vidas cristianas para alcanzarla. Porque hay que alcanzarla, ya ha sido dada, ya ha sido pagada, pero hay que recibirla, hay que alcanzarla, mis hermanos. Amén. Entonces, ocuparnos en nuestra salvación, hermanos, y no en la de otros. A veces, hermanos, estamos tan preocupados porque alguien pecó, decimos, este ya pecó, ya perdió la salvación, ya no es salvo, y estamos tan preocupados por el hermano
que descuidamos, hermanos, nuestra propia salvación. Entonces, hermanos, si cada uno de nosotros nos preocupamos, aleluya, por alcanzar lo anhelado, porque es un anhelo de nuestro corazón, alcanzar la salvación gloriosa que Cristo nos ha prometido, aleluya, las cosas cambiarían en nosotros, porque estaríamos preocupados, hermano, en alcanzar esa promesa de nuestro Dios, la salvación y la vida eterna. Y el apóstol Pablo, hermanos, escribe y dice, por tanto, o sea, por esto, estas palabras, hermanos, no van dirigidas, hermanos, a todos, sino van dirigidas, hermanos, al pueblo de Dios. Aquellos que ya habían escuchado la palabra, aquellos que ya habían obedecido, hermanos, a los mandamientos del Señor. Por eso les dice, miren, por tanto, lo que les he predicado, lo que les he dicho, que hay condenación para el que no cree, pero que hay vida eterna para el que cree. Por todo esto, cuiden la salvación, la cual se les ha sido predicada por medio del Evangelio, que Cristo murió por los pecadores, y el apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero, pero con esa sangre nos redimió de la muerte y del pecado, y nos ofrece salvación y vida eterna. Pero, hermano, al haber creído y ser bautizado y venir a la iglesia, no está completa la salvación, ¿verdad que no? Eso es lo que les estoy explicando, hermanos, que aunque la salvación Cristo la pagó y nos la dio, hermano, aleluya, y hemos sido bautizados en su nombre y hemos creído y aquí estamos, aleluya, aún estamos corriendo, hermanos, a llegar a la meta, que es Cristo Jesús, aleluya. Pero el apóstol dice, tengan cuidado que no vayan a deslizarse, que no se vayan a salir del camino, que no se vayan a desviar, porque la salvación, hermanos, puede perderse. No es algo, hermanos, seguro que usted ya tenga. Va a ser seguro, hermanos, hasta que el Señor nos entregue, hermanos, la salvación, cuando nos llame a cuentas en aquel día, mis hermanos. Pero mientras tanto, hermanos, tengamos vida y estemos en esta tierra, tenemos que tener cuidado, hermanos, de lograrlo, de alcanzarlo. El apóstol Pablo dice, no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Todavía, hermanos, estamos en la carrera. Todavía hay cosas, hermanos, aleluya, que debemos lograr en nuestra vida. Y lo más grande, hermanos, es someternos a la voluntad de Dios y ser obedientes a su palabra. Porque no hay otra condenación más grande, hermanos, que la desobediencia. Recuerda el ejemplo, hermano, de Saúl. Cómo desobedeció a Dios, hermano, y fue desechado. Tenemos ejemplos, hermanos, en la palabra del Señor que deben ayudarnos, aleluya. Hay un sentido, hermanos, donde nuestra salvación, hermanos, pues está completa, porque Cristo, hermanos, la compró. Cristo, hermanos, pagó por nosotros y fuimos redimidos por su sangre, ¿verdad? Amén. El Señor, hermanos, hizo su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Nosotros, hermanos, estamos invitados, aleluya, a hacer nuestra parte, hermanos, para llegar a completar la salvación que el Señor, hermanos, nos ha dado. Amén. Y esto, hermanos, como les digo, solamente, hermanos, se va a lograr a través de la obediencia. Que seamos obedientes y seamos fieles, hermanos, al Señor. El creyente, hermanos, debe determinar la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Debe creer, hermanos, debemos confesar, pero debemos, hermano, obedecer. No solamente, hermanos, por el creer, hay que obedecer, hermanos, al Señor. Amén. Y nos ha dejado su palabra escrita a nuestro alcance para que la podamos leer, hermanos, para que podamos escucharla y podamos saber, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, hermanos, miren, estamos hablando, el tema es de vuestra salvación. Y esto nos dice, hermanos, que pongamos atención a nuestra salvación, que no la descuidemos. Y este cuidado, hermanos, debe empezar por nuestra propia alma. Antes, hermano, de poder ayudar a alguien más, aleluya, necesitamos estar seguros nosotros. Cuando usted sube, hermano, al avión y empiezan a explicarle allí, en caso de que se rompa una ventana, pierda presión el avión, dice, caen las mascarillas, y ahí mismo le dicen, mire, antes de ayudar a un menor, antes de ayudar a alguien, primero póngase la mascarilla, ya que usted está respirando bien, entonces va a poder ayudar a alguien. Pero de otra manera, hermanos, si nosotros no sentimos, aleluya, el gozo de la salvación en nuestra vida, ¿cómo podemos, hermanos, ayudar a alguien más a encontrar el gozo de la salvación? Necesitamos estar seguros, hermano, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén.
Y dice, hermanos, versículo, miren el apóstol Pablo cómo recalca estas dos palabras, con temor y temblor. Y no quiere decir, hermanos, que debemos de vivir atemorizados, hermanos, y temblando por allá, hermanos, en un cuarto encerrados, incluso sin querer salir y asustados. No, mis hermanos, pero sí debemos de vivir, hermanos, con temor y temblor. Amén. Para estar ocupados, hermanos, en la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Sabemos, hermanos, les vuelvo a explicar que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí nosotros, hermanos, tenemos que vivir una vida ejemplar, una vida de obediencia como Cristo, hermanos, vivió. Él es nuestro gran ejemplo, hermanos, hacia la salvación. Él es el camino que nosotros debemos, ¿verdad?, de seguir. Temor y temblor, hermanos, es una reverencia justa y llena de admiración, hermanos, a nuestro Dios, la cual cada uno, hermanos, debemos de tener. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es justo, hermano, que usted y yo le creamos a Dios. Amén. Es justo, hermano, que por el sacrificio que Él hizo, hermanos, nosotros creamos. Y por medio de ese sacrificio, hermanos, y de su justicia, nosotros alcanzamos la salvación. Amén. Nadie es justo por su propia cuenta, hermanos, no. La justicia, hermanos, viene de nuestro Dios. Y le pregunto, hermanos, en realidad, cierre sus ojos y medite. ¿Cuánto temor, hermanos, y temblor tenemos ante nuestro Dios? ¿Cuánto respeto, hermanos, en otras palabras, tenemos a nuestro Dios? ¿Cómo nos comportamos, hermanos, en este lugar, en su casa? Porque Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Él está aquí, hermanos, y su presencia está aquí. ¿Cómo reverenciamos, hermanos, la presencia de Dios en este lugar? ¿Cómo nos comportamos, hermano, aleluya, cuando estamos aquí, hermanos, alabando a Dios, cuando estamos escuchando su palabra en este lugar? Debemos, hermanos, de estar aquí con esa sabiduría que Dios quiere que estemos, con temor y temblor delante de su presencia. Debemos respetar, hermanos, este lugar. No debemos, hermanos, perturbar a los demás. Debemos, hermanos, tener respeto a la presencia de Dios. Que este lugar, hermanos, cuando vengamos, hermanos, con ese respeto. A escuchar la palabra, hermano, aleluya, de ser bendición a los demás que vienen también a este lugar, hermano. Y cada uno, hermanos, usted puede meditar en lo que a veces, hermano, hacemos mal aquí, y usted puede corregir a su vida. A veces, hermanos, si queremos corregir a alguien más, se va a ofender. Pero si cada uno, hermanos, que escuche la palabra de Dios hoy, y usted corrige lo que usted, aleluya, hace incorrectamente en este lugar, cada uno, hermanos, nos corregiremos, hermano, y recibiremos más bendición de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, se moverá en cada uno de nosotros, trayendo sanidad, trayendo libertad, hermano, a nuestra vida. Porque la presencia de Dios, hermanos, sí, efectivamente está aquí, pero debemos, hermano, estar ante su presencia con reverencia, hermanos, y temor. Otra pregunta, mis hermanos, aleluya. ¿Cómo vivimos, hermanos, nuestra vida delante del Señor? En realidad, hermanos, vivimos una vida respetando, hermanos, a nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que Él nos ve donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. No podemos escondernos de Dios en ningún lugar. El Salmo dice que si te vas a lo profundo de la mar, envía la serpiente. Donde quiera que estés, hermanos, Dios te ve. Y también su palabra dice que a Dios no lo podemos engañar, no podemos fingirle. No podemos, hermano, aleluya. En una ocasión escuchaba al pastor Gamaliel en una plática que teníamos, que dice, hermanos, que él empezaba a orar en su casa, en su cuarto, y empezaba, hermanos, pues a hacer una voz, ¿verdad? Como escuchaba a su pastor que hacía la voz cuando oraba. Y dice, hermanos, que pues la presencia de Dios en su vida le redarguyó que orara de esa manera. Dice, ¿por qué no me hablas de una manera como tú hablas, de una manera regular? ¿Para qué hacer una voz, hermanos, aleluya, como de santidad, cuando en realidad Dios conoce quiénes somos? No lo podemos engañar. Cuando cerramos nuestra puerta, hermanos, estamos desnudos delante de su presencia. ¿Y para qué fingir una santidad cuando en realidad somos pecadores y necesitamos de nuestro Dios para que Él, hermanos, nos ayude a vivir una vida de santidad, una vida santa, hermanos, delante de su presencia? Eso es lo que el Señor quiere, hermanos,
sinceridad delante de Él, hermanos, de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aleluya, mire, tenemos un ejemplo de un hombre, hermanos, que fue el primogénito, hermanos, que el primogénito tenía doble bendición. Tenía derecho, hermanos, a 2 partes de la herencia de su padre. Y este joven, hermanos, aleluya, menospreció eso. Lo santo, hermanos, lo que Dios le había dado, lo menospreció y lo cambió, hermanos, por un plato de lentejas, dándolo o vendiéndolo, hermanos, a su hermano. Y Dios, hermanos, reprobó eso, hermanos. ¿Y cuántas de las veces Dios nos ha dado lo santo, lo puro, lo verdadero, y lo hemos cambiado, hermanos, por tantas cosas materiales, que todo eso, hermanos, aquí va a quedar? Y hemos cambiado, hermanos, lo eterno, lo que Dios nos ha dado, por cosas materiales, hermano, y estamos menospreciando, hermanos, las cosas santas, como este hombre Esaú, ¿verdad? Él vendió su primogenitura, hermanos, aleluya, y también dice que quiso, hermanos, llorar delante del Señor, pero ya no pudo alcanzar, hermano, lo prometido. Ya no pudo alcanzar aquella bendición que ahora fue dada a su hermano, porque él sí la abrazó, él la deseaba, hermanos, él la quería y luchó, hermanos, por conseguirla. Tenemos a otro hombre, hermanos, que Dios lo proveyó de gran fuerza, le dio un ministerio, hermanos, importante para librar, hermanos, a su pueblo Israel de la mano de los filisteos, y le dio una responsabilidad, hermano, grande, y él la menospreció y empezó, hermanos, aleluya, a andar con las mujeres filisteas. Y cómo terminó este hombre, hermanos, sin ojos, avergonzado, hermanos, y haciendo el trabajo de un animal. Ahí terminó, hermanos, porque no apreció lo santo, la bendición que le había dado, y no tuvo temor de Dios. No tuvo temor en su corazón, hermanos, dejar a su pueblo y irse, hermanos, a vivir con una filistea. Y cuántas veces, hermanos, nosotros tampoco tenemos temor de Dios y hemos pecado delante de Él. Y, hermanos, en realidad no hemos caído de rodillas a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y eso, hermano, aleluya, ahí está, hermano, aleluya, y el Señor espera que usted se arrepienta, aunque ya seamos convertidos y estemos aquí, pero pecamos, hermanos, contra el Señor, le ofendemos, y es importante, hermanos, pedirle perdón a nuestro Dios por nuestros pecados. Cuando Moisés, hermanos, siervo del Señor, llevó el pueblo, hermanos, al monte Sinaí para que, pues, el Señor hablara con ellos, para que oyeran, hermanos, la voz de Dios. Aleluya. Dice que Moisés, hermanos, mandó al pueblo que se santificaran, ¿verdad? Que se bañaran, lavaran sus ropas, se apartaran, hermanos, de mujer, y se santificaran, hermanos, porque Dios le iba a hablar al pueblo. Y se emocionaron, dijeron, vamos a oír la voz de Dios. No nomás Moisés, también nosotros la vamos a oír. Y había gozo en ellos, hermanos, pero cuando se acercaron al monte y vieron y oyeron, hermano, aleluya, el estruendo que estaba en el monte, y vieron, hermano, lo terrible que era la presencia de Dios, hermanos, sintieron un temor, hermanos, en su corazón, pero no el temor a Dios, el temor de perder su vida. Ese era el temor que ellos tenían, hermano, y no era el temor santo hacia nuestro Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Entonces sí corrieron a Moisés y le dijeron, Moisés, habla tú con el Señor, y que Él hable mejor contigo, y tú dinos su palabra, porque no, nosotros vamos a morir, vamos a parecer a como miramos ahí que están las cosas, no vamos a vivir. Entonces, hermanos, nos preocupamos más por nuestra vida física que por la vida espiritual que Jesucristo, hermanos, quiere darnos. Y es importante, hermano, aleluya, tener en claro en cuenta que esto no es lo primordial, hermano. Por más que nos esforcemos, 70, 80 años vamos a vivir, hermano, y aún con dolores, y hay, ya todo empieza uno, y hay, ¿verdad? Pero mire, la vida eterna, hermanos, que Cristo ofrece, hermano, aleluya, es la que realmente debe de importarnos, la que debemos esforzarnos por alcanzar, hermanos, y buscar. No es cualquier cosa, hermanos, la gloria de Dios. Cuando su Espíritu, hermanos, desciende, no es cualquier cosa. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos las cosas de Dios, incluso, hermanos, como un juego. Miren, hermanos, a veces las personas, hermanos, artistas, personas que por ganancias, hermanos, componen letras, hermanos, alabanzas y escriben canciones. Y hay una canción, hermanos, que según cristiana y se cantan a veces en las iglesias y habla de la gloria de Dios.
y la gloria de Dios, y me sale a jugar y me deja ganar. Y un canto así, hermanos, y la gloria de Dios, hermanos, no sale a jugar. La gloria de Dios, hermanos, debe ser algo santo, algo poderoso, hermanos. El Shekinah, como se conocía en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando aquella nube cubría el tabernáculo, hermanos, y que la presencia de Dios estaba ahí, cosas poderosas, hermanos, sucedían. Y si usted recuerda, hermano, aleluya, esa presencia de Dios hizo que temblara la tierra, y se comió, hermanos, tanta gente que se había rebelado en contra de Dios y de su siervo Moisés, que fueron comidos vivos de la tierra, hermanos, con todo lo que tenían. Porque la gloria de Dios, hermanos, no sale para jugar. La gloria de Dios, hermanos, debe ser temible en nuestra vida. Debe haber respeto, hermanos, aleluya, hacia la gloria de nuestro Dios, la presencia de nuestro Dios, aleluya. Y debemos entender, hermanos, que la salvación la podemos perder. No es una garantía solamente haber creído, hermanos, y ser bautizados, sino perseverar hasta el fin en la fe. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, dio testimonio que ya estaba por ser entregado, pero había corrido la carrera con gozo y ya estaba esperando, hermanos, esa corona de justicia. Y dice que el justo juez me dará, y no solamente a mí, sino hablando también de nosotros y todos aquellos, hermanos, que corramos esta carrera hasta el final, mis hermanos. Amén. Que no nos detengamos, sino que llegamos, hermano, hasta el final. Y miren, hermanos, de la salvación, hermanos, el apóstol Pablo incluso menciona a hombres, hermanos, que lo abandonaron. Dice: Demas me ha abandonado siguiendo este mundo. Amén. Y menciona, hermanos, a Alejandro el candelero, que le había causado muchos males, y otros, hermanos, que apostataron de la fe. Es decir, hermanos, que negaron la fe y volvieron atrás. Entonces esos hermanos habían creído, habían sido bautizados, pero entonces, hermanos, ¿seguían siendo salvos? No, hermanos, habían dejado su salvación por seguir, hermanos, a este mundo. Entonces, hermanos, nosotros, el Señor nos invita a través de la carta que le escribió el apóstol Pablo a los filipenses, que cuidemos esa salvación con temor y temblor. Miren, cuando alguien tiene, hermanos, aleluya, un tesoro, hermanos, tal vez monedas de oro, un reloj costoso, hermanos, no encuentra dónde guardarlo. Y cuando va a salir, dice: no se vaya a meter a alguien, y busca, hermanos, dónde esconderlo, dónde guardarlo, hermanos, para que no se lo vayan a robar. Y la salvación, hermanos, es más grande que cualquier tesoro aquí en la tierra, y debe ser cuidada, hermanos, con mayor atención de nuestra parte, mis hermanos. Aleluya. Y la salvación, hermanos, debe ser la prioridad número uno de nosotros, hermanos, los cristianos. La prioridad número uno, hermanos, en nuestra vida. Pues no hay nada, hermanos, que tenga un valor tan grande como nuestra salvación. Y debe ser, hermanos, urgente. Cuando alguien, hermanos, se está ahogando, no importa quién sea el que lo va a salvar. No importa, hermanos, aleluya, quién sea el que lo esté ayudando. Se agarra, hermanos, y se salva, porque es necesario salvarse. Y así nosotros, hermano, aleluya, no importa quién nos dé la palabra, hermano, aleluya, pero que venga de parte de Dios, que nos ayude a seguir adelante. Debemos abrazarnos de la palabra de Dios, porque nos va a ayudar, hermanos, a salir de la condenación y alcanzar la salvación. Pero debemos, hermanos, de saber que necesitamos, hermano, la ayuda. El rey Salomón, hermanos, escribiendo tantos proverbios, la carta, hermanos, o el libro de Eclesiastés, menciona, hermanos, unas palabras muy ciertas y sabias, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. La necedad, hermanos, es no tenerle respeto a Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, blasfema, toma el nombre de Dios en vano? Porque es necia, hermanos, no tiene el respeto, hermanos, a Dios. Pero el Señor nos invita, hermanos, a esto, a que le respetemos, que Él sea nuestro temor y que Él sea nuestro miedo. Amén. ¿Cuánto temor, hermanos, nosotros le tenemos a nuestro Dios? Porque miren, si nosotros tememos a Dios, nos vamos a detener, hermanos, de hacer el pecado. Pero si el temor de Dios, hermanos, no está en nuestra vida, usted no siente remordimiento y comete el pecado. Amén. Aleluya. ¿Y por qué nos detenemos, hermanos? Porque si el temor de Dios está en nuestra vida, dice la palabra, hermanos, que de horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Imagínense, hermano, en aquel día caer en las manos del Dios vivo, hermanos, y como juez va a tener que obrar justicia.
Si ahorita, hermanos, a nosotros el Señor nos obrara justicia, estamos condenados. Pero Él, hermanos, no nos obra justicia, no nos paga conforme a nuestras obras, hermanos, ni lo que estamos haciendo, porque Él tiene misericordia de nosotros y por la gracia podemos alcanzar la salvación. Pero aquel día, hermanos, ¿quién nos librará, hermanos, aleluya, de la mano de nuestro Dios? El tiempo, hermano, de buscar la salvación es hoy. El tiempo, hermano, de ponernos a cuentas con nuestro Dios es hoy. ¿Por qué esperar, hermano, el día de mañana que se nos termine la vida para querer ponernos a cuentas con nuestro Dios? Miren, mis hermanos, Números capítulo 12, si mi hermano lo pone, Números capítulo 12, versículo 8, quiero darles este ejemplo. Cómo, hermanos, debe de funcionar el temor de Dios en nuestra vida. No solamente, hermanos, al temor a nuestro Dios, hermanos, de estar en su presencia, sino el temor de Dios en nuestro corazón. Mire cómo el Señor, hermano, reprende a Aarón y a María, porque estaban, hermanos, criticando a Moisés, siervo del Señor, y Moisés se hacía como que no se daba cuenta, disimulaba, hermanos, aleluya, las críticas que sus hermanos hacían contra él, y disimulaba como que no escuchaba, pero él sabía, hermanos, que lo estaban criticando, que estaban hablando en contra de él, hermanos, porque tenía una mujer negrita, Cusita, y por eso, hermanos, lo criticaban. Y mire, él no se defendió, hermanos, él no fue a reprenderles, y el Señor miró la injusticia, y el Señor tuvo que defender a su siervo. Amén. Dice, hermanos, versículo 8, les dice, miren, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra Moisés? Miren, a los profetas les he hablado, pero a Moisés, dice, boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Y les pregunta a ellos dos, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Se habían olvidado, hermanos, del temor de Dios en su vida, criticando, hermanos, al hombre que oró por el pueblo muchas veces para que no fuera destruido. Recuerda que el Señor le dijo, Moisés, hazte un lado y los voy a destruir a todos. Son rebeldes y de dura cerviz, y de ti voy a hacer otra nación. Y Moisés, cayendo a tierra, hermanos, intercedió por ellos, al menos en 3 ocasiones que yo recuerdo. Digo, Señor, ¿qué van a decir las gentes? Que no pudiste meterlos allá a la tierra prometida, por eso los destruiste aquel desierto. Y le saca, hermano, la escritura que él tenía en ese tiempo. Mira, Señor, tú dijiste que tú eres grande en amor y en misericordia. Perdona a tu pueblo, Señor, aleluya. Y el Señor los perdonó. Pero el Señor, hermano, le está reclamando a estos dos, hermano, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y muchas de las veces, hermano, nosotros no tenemos temor de hablar contra nuestros hermanos, de poner en mal a nuestros hermanos, de criticarlos. Al Señor, hermano, aleluya, no le gusta esto, y si tenemos temor de Dios, vamos a pensar que va a salir de nuestros labios. Que no salgan palabras, hermanos, pues sin sentido de nuestra boca, porque mientras esté la palabra en la boca, ahí está, pero está como una saeta, y en cuanto esa palabra, hermanos, sale de nuestros labios, va a hacer daño, mis hermanos. Debemos de tener temor, hermanos, aleluya, porque al criticar a nuestros hermanos, estamos criticando la iglesia de Dios. ¿Y qué va a decir, hermano, la gente si nosotros mismos nos murmuramos, nosotros mismos criticamos contra nosotros, hermano? Pues no, mis hermanos, si tenemos temor de Dios en nuestra vida, nos vamos a detener. Vamos a tener ese temor, hermanos, que no nos va a permitir que esas palabras salgan de nuestra boca, porque a veces, aunque estén, hermano, aleluya, en nuestro interior, que sentimos el enojo, sentimos el coraje, aleluya, pero vamos a saber nosotros, hermano, detener lo que no debe de salir de nuestros labios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Salmos, segunda de Samuel, versículo 1, versículo 14. Vamos a ver otro ejemplo, mis hermanos. El rey David, hermanos, regresa, hermanos, ¿verdad?, a Hebrón. Y allí, hermanos, la tribu de Judá lo unge por rey. Y un hombre, hermanos, aleluya, mira, ahí está. Un hombre, hermanos, llega con la corona y la diadema de Saúl, contento, hermanos, pensando que le iba a llevar buenas noticias.
y llega y le dice: oh David, el rey de Judá, mira, yo estaba por allá en el monte y de repente, pues cuando estaba la batalla, miré a Saúl que ahí estaba y me dijo: ven. ¿Y quién eres? Pues una malecita. Y me dijo: saca tu espada y mátame. Y yo, pues como miré que ya no iba a vivir, como estaba mal herido, pues lo maté. Y pensó, hermano, aleluya, que iba a recibir un premio. Pensó, hermano, aleluya, que David iba a agradecer o darle un buen puesto, hermanos, ¿verdad? En el reinado de David. Pero miren las palabras que David le da, 2 Samuel 1:14. Y díjole David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? David, hermano, aleluya, al menos en 3 ocasiones había tenido la oportunidad, hermanos, de matar a Saúl. Amén. Y los que estaban ahí con él, los hijos de Sarvia, le decían: mira, ya te lo puso el Señor, nomás mándame tú y yo aquí. No va a haber necesidad de rematarlo, el primer golpe va a estar muerto. Pero David, hermanos, tenía temor de Dios en su corazón, de matar a alguien que había sido, hermanos, derramado el aceite de la unción sobre su cabeza. Él tuvo temor, hermanos, aleluya, y no quería firmar su reino en un lugar, hermanos, aleluya, donde él haya cometido injusticias. Amén. Él, hermanos, esperó el tiempo del Señor, y a su tiempo el Señor, hermanos, se lo llevó. Al tiempo, hermanos, el Señor, ¿verdad?, por medio de los filisteos, le quitó la vida. Es lo que quise decir, no que se lo haya llevado al cielo, amén, sino que permitió, hermanos, que Saúl muriera. Y a veces, muchas de las veces, nosotros queremos ayudarle al Señor, hermanos, y no estamos esperando el tiempo del Señor. Tengamos temor, hermano, aleluya, de hablar, ¿verdad?, contra el que haya sido ungido de parte del Señor, porque el que tiene un ministerio es una responsabilidad grande, mis hermanos. Y a veces, hermanos, en vez de ayudar, criticando, hermanos, pues hacemos más grande la carga. Amén. Entonces, aleluya, Dios, al igual que David, no quería la muerte de Saúl, sino que Saúl se arrepintiera, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador, hermanos, recapacite, vuelva en sí, se arrepienta y regrese, hermanos, a Dios, que puede perdonarlo, hermanos, y cambiar su condición de vida, cambiar su condición, hermanos, hacia dónde se dirige, hermanos, en la eternidad. Amén. Éxodo capítulo 20, mis hermanos, versículos 18 al 20. Vamos a leer esos 2 versículos y espero, hermanos, estemos entendiendo los ejemplos que les estoy poniendo, hermanos, del temor de Dios que debe haber en nuestra vida. Éxodo 20, 18 dice: todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos. En vez de acercarse, hermanos, porque estaba la presencia de Dios, se fueron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, para que no muramos, o porque no muramos. O sea, ese era el temor de ellos, que Dios les quitara la vida. Y Moisés respondió al pueblo, o sea, ahí está la respuesta, hermanos: no temáis, que por probaos vino Dios, y porque su temor, ¿qué dice, hermanos?, esté en vuestra presencia. Dios les permitió, hermanos, ver su gloria, ver su poder, para que ellos tuvieran temor, hermanos, delante de la presencia de Dios, que cosa inmunda no debía acercarse, hermanos, a su santidad. Amén. Dice: estén en vuestra presencia para que no pequéis. Entonces, hermanos, ¿para qué Dios les mostró? Para que tuvieran temor de pecar en contra de nuestro Dios. Nosotros también, hermanos, tenemos que tener temor de ofender a nuestro Dios, hermanos, por nuestros pecados. No importa, hermanos, que parezca pequeño el pecado, sigue siendo pecado. Y a veces, hermanos, sí condenamos a que cometa un pecado más grande, pero en realidad, hermanos, pecado sigue siendo pecado, mis hermanos. El temor de Dios, hermanos, es para que no pequemos contra Él. Si tememos a Dios, hermanos, nos vamos a detener nosotros de hacer lo malo en nuestra vida. Y para eso, hermanos, el Señor quiere que tengamos temor, hermanos, delante de su presencia. Y para, hermanos, no ofender a los demás, porque se necesita, hermanos, tener temor de Dios para no contestarle a aquel que te agrede, a aquel, hermanos, que al Señor, mire,
le dio una cachetada y el Señor simplemente, hermano, le responde, le dice: si he hecho mal, da testimonio del mal, pero si no, ¿por qué me golpeas? ¿Qué sentiría, hermanos, aquel hombre al ver la mirada tan tierna del Señor Jesucristo cuando le reprendió, hermanos, su acción de haberle golpeado, hermanos, la cara sin ningún motivo? De esa manera, hermanos, nosotros, aleluya, simplemente, hermano, aleluya, hablar con cordura y no pagar, hermanos, mal por mal, para que no se haga más grande, hermanos, el problema o el pleito. Levítico 19:14, mis hermanos, entendamos lo que el Señor le está diciendo al pueblo, hermanos, a través de su palabra, miren, y que el Señor nos hable el día de hoy también a nosotros. Levíticos 19:14. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: no maldecirás al sordo, aquel que no está en nuestra presencia, aquel que no está escuchando que estamos hablando de él. Amén. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, no hagas caer a aquel que no sabe. ¿Y qué dice, hermanos? Sino que tendrás temor de tu Dios. O sea, si tenemos temor de Dios, hermano, no vamos a maldecir a aquel que no nos está escuchando, y no vamos a poner tropiezo, hermanos, a aquel que no sabe. Y dice el 15: no harás injusticia en el juicio. O sea, sé justo, no robes, no defraudes a los demás, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. A veces, hermanos, nosotros queremos ayudar al que nos cae bien, pero al que no nos cae bien no le ayudamos, ¿verdad? Y dice: con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, hermanos, nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, justos. Lo que es justo, hermanos, no importa quién sea. 16: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y quién firma, hermanos? El Señor. Amén. Dice 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ya cuando el odio, hermanos, hace una raíz en el corazón y ya no se puede sacar de ahí tan fácilmente. Entonces es una orden de Dios que no nos aborrezcamos. Dice: no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Y dice, hermano, la solución, dice: razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Porque si no, hermano, razonamos, somos participantes también del pecado de él. Amén. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Porque ¿de quién es la venganza, hermanos? Del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, nos vamos a vengar? Dejémosle esas cosas, hermano, al Señor. Dice: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las palabras, hermanos, que el Señor Jesucristo mencionó, ¿eh? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y 19: mis estatutos guardarás. Hasta ahí, mis hermanos, que guardemos los estatutos del Señor como un mandamiento, hermanos, que Él nos ha dado. Y si el temor de Dios está en nosotros, hermano, no maldeciremos a aquel que no nos oye, no pondremos tropiezo, hermanos, a aquel que no sabe, y no andaremos chismeando. Y dice: y no atentaremos contra la vida, hermanos, de nuestro prójimo, no aborreceremos, hermanos, en nuestro corazón a nuestro hermano. Y todo esto que está diciendo el Señor aquí, hermanos, solamente lo podemos lograr si el temor de Dios, hermanos, está en nuestra vida. Si amamos y respetamos, hermanos, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si amamos sus estatutos y decretos, seremos, hermanos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, hermanos, para nuestro Dios. Pero de otra manera, hermanos, si vivimos sin temor, sin respeto a nuestro Dios, no podremos alcanzar, hermanos, lo anhelado. Amén. Mire, mi hermano, porque pues si se pierde el respeto, hermanos, a las cosas santas, amén, pues ¿cómo alcanzaremos, hermanos, las bendiciones de nuestro Dios? Amén. ¿Y por qué se pierde, hermanos, el respeto? Porque se pierde, hermanos, el temor a Dios y a su palabra. A veces, hermanos, se nos quiere dar un buen consejo y no lo queremos escuchar, hermanos. Pensamos, hermano, que por alguna otra razón se nos quiere corregir y no escuchamos, hermanos, el consejo de la palabra. Pero cuando alguien, hermanos, te quiera dar un consejo, medítalo si viene de parte de Dios y acéptalo. Disciplina tu vida, mi hermano, al igual que yo deseo disciplinar mi vida para alcanzar, hermano, las bendiciones que Dios nos ha dado. En realidad, hermanos,
Dios ha derramado muchas bendiciones para su iglesia, pero si no las ejercemos, si no las hemos tomado, es porque hemos perdido, hermanos, el temor a lo santo, a lo que Dios, hermanos, nos ha dado como su iglesia santa. Hay dos jóvenes en la palabra del Señor también, hermanos, que Dios les había dado un ministerio, hermanos, que incluso eran anhelados por otros. Recuerda, hermanos, Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, hermanos, incluso tuvieron una disputa con el séquito de Coré, porque querían ellos también, hermanos, el sacerdocio. Moisés les dijo: ¿no les parece ya lo que tienen es bastante? Con que seamos hijos de Dios, con que el Señor los haya buscado como su pueblo, ya es para darle gracias a Dios y estar contentos. Pero aún desean lo que Dios le ha dado a otros, y ellos lo deseaban, hermano. Y mire, estos jóvenes estaban encargados de prender el fuego, hermanos, del altar, y se les ocurrió, hermanos, poner cualquier fuego en el altar, hermanos, aleluya, sin ningún respeto. ¿Y qué fue lo que pasó, mis hermanos? Salió fuego, hermanos, del altar, que los quemó, hermanos, y los mató. ¿Por qué, hermanos? Porque menospreciaron el ministerio que Dios les había dado, menospreciaron, hermano, aquello santo que Dios había puesto en sus vidas, y como ejemplo, hermano, lo puso para los demás sacerdotes miraran y temieran, hermanos, el poder de nuestro Dios. Ahorita, hermanos, aleluya, se nos ha dicho que Cristo viene, y como no ha venido, hemos perdido el temor. La palabra de Dios se nos predica, hermanos, y se nos dice que también hay un infierno, no solamente, hermanos, la nueva Jerusalén. Pero como no hemos visto, hermanos, no tenemos temor. Pero qué triste va a ser aquel día, hermano, aleluya, que seamos echados en ese lago de fuego. Entonces, hermanos, desear, querer salir de ahí, y sea demasiado tarde, hermanos. Por eso el tiempo, hermanos, debe ser hoy, y que busquemos, hermanos, al Señor y tengamos temor del Señor, simplemente, hermanos, por gratitud, porque Él ha sido bueno con nosotros y nos ha dado, hermanos, salvación y vida eterna. Es lo que dice, hermano, ven conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 25. Aleluya, gloria al Señor. ¿Estamos ahí, amados? Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29. Dice así la palabra, hermanos: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, que les predicaba la palabra, dice, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Amén. ¿Y dónde fue esto, hermanos? En el capítulo 20 de Éxodo, donde leímos, versículo 19. Amén. Ahí el Señor nos estaba amonestando desde los cielos. Amén. Dice el 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Esa tierra, hermanos, temblaba ante la presencia del Señor. Pero ahora ha prometido, o sea, una promesa del Señor, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, el cielo y la tierra, hermanos, aleluya, van a ser quemadas, conmovidas. Amén. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, solamente, hermano, las promesas de vida eterna que Dios tiene. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, como dice, hermanos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo, hermanos? Con temor y reverencia. ¿Y por qué, hermanos? No, entonces no solamente, ¿verdad?, es amor, ¿verdad? También, hermanos, nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahí, hermanos, en Deuteronomio 4:24, usted va a ver cómo consumió, hermanos, a estos jóvenes. Amén. A veces, hermanos, nos confiamos y decimos, bueno, pues es que Dios, siendo tan grande en amor y misericordia, ¿cómo nos va a destruir? Pero así, hermanos, como ha sido justo y destruyó, hermanos, a estos, aleluya, también puede destruirnos a nosotros. Y no temamos, hermanos, solamente aquel que puede destruir nuestro cuerpo y el cuerpo, hermanos, va a la tierra, sino a quien debemos de tener temor, aquel, hermanos, que aún puede aumentar nuestra alma, hermanos, ¿verdad?,
al lago de fuego. Ese, hermano, aleluya, es el temor, hermanos, de muchos, ¿verdad? En la tierra, ir al lago de fuego, pero no tienen temor, hermanos, ni respeto, ni reverencia a nuestro Dios. Entonces nosotros, hermanos, aquí nos está diciendo esta escritura que con reverencia, hermanos, y temor busquemos la presencia, hermanos, de Dios. Que tengamos gratitud, hermanos, y mediante de esa gratitud sirvamos al Señor con temor y reverencia. Si no, hermanos, alcanzamos la salvación, nosotros vamos a ser testigos de ese fuego consumidor. Amén. Ya miramos el ejemplo, hermanos, también de Sodoma y Gomorra, cómo probaron, hermanos, ese fuego que consumió, hermanos, las casas y todo lo que había ahí, hermanos, no quedó nada. Todo, hermanos, fue destruido por ese fuego que cayó del cielo. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, hay pruebas que el Señor, hermanos, sí ha consumido a la humanidad. Hemos visto las pruebas, hermanos, del diluvio también en los tiempos de Noé, cómo el Señor destruyó aquella perversa generación. Entonces, hermano, creamos o no creamos, viene fuego, hermanos, a esta tierra. La palabra dice, hermanos, que los cielos enteros, hermanos, la tierra y todos los elementos van a ser quemados, hermanos, por fuego. Amén. Pero el Señor nos ha prometido cielos nuevos y tierras nuevas, hermanos, donde viviremos si perseveramos nosotros hasta el fin, teniendo temor y reverencia a nuestro Dios. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículos del 10 al 14, mis hermanos. Segunda de Pedro 3, 10. Habla de estas cosas, hermanos, miren. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, cuando no lo esté esperando, no que el Señor, hermanos, sea un ladrón, no, será, hermanos, como ese día cuando no lo estemos esperando, porque mucha gente, hermanos, pues ya no cree y no están esperando la venida del Señor. Amén. Entonces dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Está hablando, hermanos, de los cielos, y los elementos ardiendo, o sea, lo que vemos aquí, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Se va a quemar su carro, hermano, se va a quemar su casa, se va a quemar todo lo que amontonó. No importa que lo entierren, porque hasta las piedras van a ser quemadas. Entonces, ¿de qué sirvió, hermanos, todo el afán que tuvimos por amontonar? De nada. Entonces dice el versículo 11, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Incluso, hermanos, el cielo, porque se quiere también ir a la luna, hasta allá alcanza, hermanos, el fuego. Serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero hay una esperanza, hermanos, dice aquí el apóstol. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es decir, hermanos, no se preocupe si todo esto se quema, no se preocupe si todo, hermano, esto va a ser deshecho. Nosotros tenemos la promesa de Dios, amén. Y dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice, hermanos? Háganlo conmigo. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, hermanos, procurar es estar ocupados, estar buscando, hermanos, estar haciendo, aleluya, lo que a Dios le agrada, para cuando el Señor venga o cuando sucedan estas cosas, hermanos, seamos hallados por Él, por nuestro Dios, hermanos, sin mancha e irreprensibles, hermanos, y aún conservemos la paz. Cuando está pasando, hermanos, todo esto en el mundo, guerras y todo lo que está pasando, la gente, hermanos, pierde la paz. Amén. Se siente insegura, hermanos, aleluya, y se pierde la paz. Y si todo lo de este mundo, hermano, es pasajero, ¿por qué no poner atención, hermanos, a lo eterno, a lo que es verdadero, a lo que va a durar, hermanos, aleluya? Y eso, hermanos, pues es la salvación de nuestra alma. Debe darnos, hermanos, a nosotros temor y temblor, perder la salvación que Dios ha puesto al alcance de nuestras manos. Amén.
Y el día de hoy, hermano, está al alcance de tu vida todavía. Las puertas no se han cerrado. Todavía puedes echar mano a la vida eterna. Aquellos hermanos que no han sido bautizados, hermanos, no sé qué estén esperando, qué desean, hermanos, ver, qué desean sentir. Pero el tiempo es hoy, hermanos, de entregarle tu vida al Señor y de guardar esta salvación, hermanos, con temor y temblor. Porque si no escaparon, hermanos, los ángeles, aleluya, que se rebelaron en contra del Señor, el apóstol pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco, decir, hermanos, menospreciamos la salvación que nuestro Dios nos ha comprado? Que nuestro Dios, hermanos, ha pagado por nosotros. Sí, Él ya la pagó, pero necesitamos hacer nuestra parte. Hemos ofendido a Dios, hermanos, y necesitamos humillarnos delante de Él. Necesitamos pedirle perdón, mis hermanos. No sé cuántos se sientan, hermanos, pecadores que le han ofendido y que quieran pasar, hermano, aquí al frente y oremos, hermano. Tenemos necesidad de sentir su presencia. Tenemos necesidad, hermano, aleluya, de ponernos a cuentas con nuestro Dios, porque le hemos fallado, le hemos ofendido. Y necesitamos, hermano, aleluya, sentir el gozo de la salvación. ¿Cómo sentimos el gozo de la salvación? Cuando sentimos, hermano, que somos perdonados. Cuando sentimos, hermano, que estamos a cuentas con nuestro Dios. Porque el pecado, hermanos, pues ofende a nuestro Dios. Contra ti he pecado, ¿verdad? Escribía David, porque sentía la ofensa, hermanos, de su pecado, que era en contra, hermanos, de la voluntad de Dios. Cuando violamos, hermanos, los estatutos, los mandamientos de nuestro Dios, pues nos sentimos, hermanos, tristes, acongojados, porque entendemos y sabemos que hemos ofendido, hermano, a nuestro Dios con nuestros actos, con nuestras acciones. Y aunque la salvación, hermanos, ha sido solamente por gracia, aleluya, necesitamos, hermano, pedirle perdón a nuestro Dios, arrepentirnos de todo nuestro corazón, aleluya. Mire, ya viene el 3 de diciembre, la Santa Cena, y por qué no ponernos a cuentas con nuestro Dios, con nuestros hermanos, y pidamos perdón, hermanos, y participemos de la carne y de la sangre del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay cosas, hermanos, por las cuales a veces pues no participamos y deben ser quitadas, hermanos. El Señor le dijo a sus apóstoles que el que no participara, hermanos, pues no era digno del Señor. Nosotros mismos, hermanos, nos entregamos que nuestra vida esté en pecado, aleluya, porque ¿quién sería digno, hermanos, de la sangre de Cristo? Nadie, mis hermanos. Pero por esa sangre nosotros hemos sido justificados y Él nos ha hecho dignos, aleluya. Por eso, hermano, aleluya, pongámonos a cuentas con el Señor, con nuestros hermanos, y participemos de la Santa Cena del Señor, hermanos, que viene el 3 de diciembre. Habla con el Señor está aquí, mi hermano, con esa reverencia, con ese temor, sabiendo que Él te ve, que Él te escucha, aleluya, y habla con el Señor, hermano. Levanta tu voz y habla con Él. No te dé pena, hermanos, hablar con el Señor. Este lugar, hermanos, está adecuado para esto. Para esto fue hecho, hermano, para que tú vengas y le clames al Señor. Levanta tu voz y clámale al Señor, aleluya. Sí, Señor, venimos delante de tu presencia.